Y el análisis de los resultados del domingo, eso fue parte central de la reunión en Cerro Castillo que sostuvo el presidente Gabriel Boric con sus ministros y con representantes de los partidos del oficialismo. Daniel Tirs nos va a contar más sobre estas reflexiones. Dani. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estaba citado para las 8 de la noche, finalmente comenzó con 2 horas de retraso, esperando algunos ministros del comité político y también algunos timoneles de partidos oficialistas que eran los invitados a esta cita con el presidente de la República en el Palacio de Cerro Castillo. Un cónclave para poder analizar, por una parte, los resultados, ¿verdad?, de las elecciones del día domingo de consejeras y consejeros constitucionales que generaron un resultado muy positivo para el Partido Republicano, pero que dejaron a varios partidos fuera del Consejo, entre ellos el PPD, que integra, por supuesto, el oficialismo, y por eso entonces algunos análisis respecto a los resultados que fueron no tan favorables para los partidos de gobierno, y por eso entonces, por un lado, aquello, y por el otro también cómo se sigue, cómo se avanza en las grandes reformas que tiene pensada el gobierno con este nuevo escenario político, donde si bien las fuerzas se mantienen en el Congreso, sí hay un rebaraje de fuerzas en lo que respecta al Consejo Constitucional y también al peso que pueden tener los distintos partidos en el debate político. Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y también el ministro SECPRES, Álvaro Elizalde, abordaron parte de lo que se vio en este cónclave, con un llamado importante a la unidad por parte del presidente Gabriel Boric y también dejar atrás la idea de estas dos almas del gobierno. Recordemos, se ha hablado en diversas oportunidades de Apruebo Dignidad y el socialismo democrático como dos almas, sobre todo en materia de seguridad. La oposición ha planteado en diversas oportunidades que hay dos caminos que siguen esas dos almas del gobierno, y es algo de lo que intenta dejar atrás el gobierno del presidente Gabriel Boric. El mismo mandatario pidió la unidad de ambas fuerzas oficialistas, sobre todo considerando que el gobierno se dividió de cara a esta elección en dos listas, y algunos dicen ahí está uno de los errores para el resultado que obtuvieron finalmente el domingo. Revisemos las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno precisamente esta mañana respecto a lo abordado en el cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo. La conversación rondó en cómo avanzar, cómo poder concretar. No se trata ni de radicalizar ni moderar nuestra agenda, sino que de pasar a concretar la agenda. Todo ministro y ministra, independientemente de su partido, está acá porque cuenta con la confianza del presidente de la República, porque tiene capacidades, porque tiene la inteligencia y la capacidad de asumir las tareas que el presidente le ha encomendado. Por lo tanto, aquí vamos a seguir con todo nuestro equipo de gobierno avanzando en lo que el presidente nos ha pedido. Avanzar, dice la ministra vocera de Gobierno, en lo que el presidente ha solicitado. Poder avanzar en las reformas fundamentales del programa de gobierno fue uno de los llamados de este cónclave oficialista, y también uno de los temas que quedó en discusión tras las elecciones del domingo es qué peso tiene finalmente el PPD en el gobierno. Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Toá, es militante del Partido por la Democracia, y una de las preguntas es entonces en qué pie quedan los ministros del Partido por la Democracia tras este muy mal resultado que tuvieron el día domingo en las elecciones. Y por otro lado, también hay quienes se han planteado, parlamentarios en los últimos días, la posibilidad de ampliar la base de apoyo, y dicen a través de, por ejemplo, incorporar a la democracia cristiana al gobierno. Es uno de los temas que ha estado en discusión. La misma democracia cristiana ha planteado en voz de su presidente, Alberto Undurraga, que la decisión de ellos es de colaboración al gobierno, pero con autonomía. Es ese el rol que han jugado, no derechamente de oposición, dicen, pero tampoco han decidido dar un paso al interior del gobierno esta jornada. También el ministro SECPRES, Álvaro Elizalde, respondió respecto a esta materia, planteando que es el presidente de la República quien define ese tipo de movimientos y a quién llama y a quién no al gobierno. Revisemos precisamente esas declaraciones. Pero quien finalmente elige a quienes son sus colaboradores cercanos es el presidente Boric. Es él el que tiene el mandato ciudadano para gobernar por 4 años Chile, sobre la base de los compromisos que adquirió en campaña y que dan cuenta de un diagnóstico respecto de lo que necesita la sociedad chilena. Bueno, y otra de las preguntas del momento es cómo avanzar, lo decíamos, cómo avanzar con un nuevo un rebaraje de fuerzas finalmente en el mundo político, donde si bien, como decíamos, el Congreso mantiene su conformación, el gobierno no tiene mayorías y necesita avanzar en diversas reformas, con ya un traspié importante cuando fue rechazada la reforma tributaria, uno de los pilares del programa de gobierno para poder precisamente financiar las otras diversas reformas de relevancia para el Ejecutivo. Y en línea con eso,
entonces uno de los llamados fue por supuesto a dialogar, pero también a poder concretar estas distintas propuestas planteadas en el programa de gobierno, avanzar pero con diálogo, porque de hecho planteaban que esta semana ha sido una buena semana para el gobierno. En el Congreso se aprobó aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, pasó también a tercer trámite en la Cámara el proyecto de royalty minero y lo decían, se hizo también con votos de la vereda contraria, de la oposición, y por eso entonces la importancia de dialogar, pero sin ceder en aquellos grandes puntos, grandes temas y reformas del programa de gobierno. El llamado a concretar lo revisamos también en los distintos timoneles del oficialismo y parlamentarios representantes de las distintas bancadas que integran el gobierno. Esto parece como estos matrimonios eternos que nunca se concreta, pero alguien dice que tiene ganas de casarse y le pide pololeo, pero en ¿Están fin. pololeando con el gobierno? No, nada, ni siquiera. A ver, sí, hemos estado pololeando con el gobierno, pero pololeando porque tenemos más cercanía, ¿no? Yo me siento más cercano con un gobierno progresista, aunque le haya metido las patas un par de veces, que con un gobierno de extrema derecha, como nos obligó la circunstancia a votar por Boric y no por Kast. Si el gobierno quiere pololear con la democracia cristiana, declárele el amor, pues declárele cariño, no lo mande a decir. Bueno, mire, yo creo que es un debate medio, es poquito artificial, el preguntarse si pueden haber cambios en un programa que está destinado a durar 4 años, y naturalmente en 4 años pasan muchas cosas y muchas cosas hay que cambiarlas. Por ejemplo, hace 4 años atrás no teníamos el programa migratorio que tenemos ahora, entonces naturalmente el programa sobre la materia tendría que cambiar, no es la misma fecha, eso sí. Entonces yo no creo que valga la pena, yo creo que el gobierno, sin embargo, va a haber ciertamente algunos problemas más en sacar algunos proyectos en el Congreso, fundamentalmente por la influencia por la influencia que el resultado del domingo tiene el Congreso, pero el Congreso sigue siendo el mismo. Se tocó el tema de las 2 listas en términos de cómo eso perjudicó el resultado y también de las tesis que habían previo, ¿no?, a la elección, que era esto de ampliar la base de apoyo del gobierno, de ese voto más centrista, ¿no?, que no tuvo ese resultado. Por tanto, se discutió, pero con altura de mira. Yo creo que yo valoro la discusión de todos los actores que estaban en la mesa. Yo creo que hubo autocrítica de todos los que estábamos en la mesa, porque al final fuimos todos derrotados por la ultraderecha. Unos más, otros menos. Se ha hablado mucho sobre cómo recuperar la unidad y la coordinación que se requiere en el oficialismo, entendiendo que hay grandes desafíos por delante en materia de programa y agenda legislativa desde el gobierno. Hay una autocrítica que sin duda es colectiva. Acá todo el oficialismo le fue mal en esta elección, el gobierno también, a la centro derecha también. Los únicos que sacaron cuentas alegres de esta elección fueron republicanos, quienes hoy tienen bajo su hombro la responsabilidad de conducir un proceso constitucional. Algunas de las reflexiones entonces en esta cita en el Palacio de Cerro Castillo, que terminó pasada la 1 de la mañana, una jornada de análisis respecto a los resultados del día domingo, donde, como decíamos entonces, se llamó a la unidad del sector, pero también a concretar aquellas transformaciones que se han planteado en el programa de gobierno, y para aquello entonces es muy necesario, decían durante toda la jornada, el diálogo con sectores también de oposición en un contexto en que no hay mayoría en el Congreso para poder avanzar en esas reformas. Todo eso entonces parte de lo que se vivió en el Palacio de Cerro Castillo. Durante la tarde se espera que el presidente de la República retorne aquí al Palacio de la Moneda desde la región de Valparaíso para poder seguir también con su agenda diaria aquí en el Palacio de Gobierno. Muy bien, gracias Daniel Tirs por estas informaciones políticas. Buenas tardes. Gracias, Daniel.